Si te gusta elaborar tu propio pan en casa, te aseguro que te va a encantar hacer tus propias pastas. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo yo hago mis pastas que luego ustedes van a poder utilizar en lasañas, en pastas largas o en raviolis. Para iniciar la receta vamos a revisar los ingredientes. ¿Qué tengo yo acá? Acá tengo una mezcla de harina de trigo, que es la misma harina de trigo multipropósito, que es la que utilizo para la elaboración de los panes, y tengo sémola de trigo. Y tengo para hidratar la masa, tengo los huevitos que se consiguen como AA o large, que son aquellos que pesan aproximadamente 50 gramos. Si queremos mucha precisión sobre los huevos, pues pesémoslos antes de iniciar la receta y así garantizamos que la receta siempre va a quedar estandarizada, porque pueden variar algunos gramos entre un huevito y otro que utilicemos. ¿Cómo sé cuántos huevitos debo utilizar? Básicamente por cada 100 gramos de harina o mezcla de harinas, yo debo agregar un huevito. Entonces, en este caso, mi receta va a utilizar 700 gramos de mezcla de harinas y por eso tengo acá 7 huevitos. Entonces, es importante ahí también contarles cuál es la proporción de mi receta. No vamos a hablar de porcentaje panadero, en este caso solamente les voy a hablar sobre proporción dependiendo del total. Entonces, es un 50% harina de trigo, un 13% sémola y un 33% huevos, ¿vale? Entonces, ya a nivel de números, ¿qué tengo yo acá? Yo tengo 560 gramos de harina de trigo, tengo 140 gramos de sémola y tengo en huevitos 7 huevos, que aproximadamente serían 350 gramos si cada huevo pesa 50 gramos. Pues aquí podemos amasar ya a mano o podemos amasar utilizando amasadora o utilizando una batidora. En mi caso, ¿qué es lo que yo hago? Yo voy a amasar inicialmente utilizando mi batidora, pero como esta masa es seca y es un poquito dura para la máquina, para no forzarla, yo luego la voy a retirar y termino el amasado en la mesa. Fíjate que aquí la máquina se empieza a forzar, ya yo sé que va llegando el momento en que ya la voy a retirar. Listo, aquí ya la voy a parar y la voy a pasar a la mesa. Listo, entonces se dan cuenta, todavía le falta muchísimo amasado, pero básicamente yo lo hago porque me disminuye un poquito el reguero del uso del huevo. Entonces vamos a amasarla hasta que logremos integrar absolutamente todo. Algo importante acá, y es que bueno, con la receta que yo les di, en teoría, la masa no se debería pegar nunca a la mesada. Y fíjense que en este caso no vemos que quede rastro en el mesón ni nada. Hay personas que lo que hacen es que empiezan a usar mucha harina para que se les pegue, no se les pegue en el mesón. Entonces, si con la receta notan que se está pegando mucho en la mesa, pues nada, empiecen a pesar los huevitos y traten de disminuir un poquito la humedad hasta que ya la puedan manejar súper bien. ¿Por qué? Porque yo siento que cuando empezamos a agregar harina, esta masa de por sí miren que es seca. Entonces agregamos más harina y eso nos va a secar mucho más. Entonces no me gusta como estar agregando harina ni en esta masa, ni cuando hacemos panes. O sea, utilizar las cantidades exactas para que al final nuestro producto quede con el resultado que nosotros realmente queremos. Entonces si se dan cuenta aquí, ya no hay rastro en la mesa. Entonces ya sencillamente es seguirlo amasando. Algo que también es importante es que amasar esta masa puede ser un poquito cansón de alguna manera, en el sentido de que es una masa dura. ¿Qué pueden hacer acá? Que yo he hecho en varias ocasiones, lo mismo que harían con una masa de pan y vamos a dejarla reposar un poquito. ¿Listo? Entonces vamos a darle un chance de reposar y miramos cómo está aquí un ratito.
Listo, pasaron 5 minutos y ya miren que está mucho más suave. Entonces vamos a seguir otro ratico con el proceso del amasado. El cambio es increíble, así que de verdad déjenla reposar para que se cansen también un poquito menos ustedes. Fíjense que esta masa se seca súper rápido, así que por eso también les recomiendo que no utilicen harina para despegarla de la mesada. Entonces tratemos siempre de garantizar que la fórmula y la receta quede perfecta desde el primer momento. Listo. Ya yo la voy a dejar así. Y ahora lo que sigue es colocarla en un papel film para evitar que se seque y la voy a pasar a refrigeración, porque eso me facilita luego trabajarla en la maquinita de pastas.